Cordial saludo, mi nombre es Lorenzo Nieto, pertenezco al programa de Ingeniería Industrial. A continuación, junto con Laura Janet Bernal Padilla, vamos a presentar la fase 5, presentación del diseño para estática y resistencia de materiales, presentado al tutor Victoriano García Medina. Pertenecemos al grupo 21-20-19-11. Entonces el problema nos habla que hay que cubrir un área que corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 24 metros de fondo. Se utilizarán cerchas que están separadas 4 metros entre sí. Están fabricadas con un ángulo de 30 grados de pendiente y con un perfil de arco de acero estructural A36 de ala 64 por 64 y de 4.8. Em, Como nuestro grupo ese termina en uno, nos corresponde la cercha tipo Howe. Entonces aquí lo que vemos es que la longitud horizontal es de 9 metros, y los ángulos en los apoyos son de 30 grados. Entonces con base en esto determinamos la altura por medio de funciones trigonométricas y teorema de Pitágoras como lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, no voy a explicar todas, voy a explicar algunas. Por ejemplo, la longitud AB, que es esta. Entonces nos basamos en este ángulo y conociendo esta longitud, que es de 1.5, debido a que son 6 segmentos iguales que suman 9 metros, entonces utilizamos la función coseno y por medio de ella hallamos esta longitud. Teniendo en cuenta que esta también tiene su longitud par acá. Entonces, si esta mide 1.73, aquí también. Em, por ejemplo, para la longitud BL, entonces utilizamos este ángulo de 30 grados, haciendo resta de ángulos, como este es 60, este es de 30, entonces usamos la función tangente, que involucra este lado y el lado horizontal. Entonces la longitud BL con la función tangente de 30 grados determinamos que es 0,866. Em, por ejemplo, para la longitud CJ utilizamos el teorema de Pitágoras con CK y JK. Entonces, la longitud CJ, que vendría siendo esta, utilizamos CK y JK. Entonces, este al cuadrado más este al cuadrado raíz, obtenemos esta. Y para estos ángulos, como ya tenemos estas longitudes, utilizamos la función tangente. Entonces, hacemos el arco de la tangente, que es, por ejemplo, para hallar el ángulo de C, para hallar este ángulo, entonces dividimos JK, que es la horizontal, CK, que es la vertical, y a ese resultado le sacamos el arco tangente, como se obtuvo acá, arco tangente, y obtenemos 40,89, y por diferencia de ángulos obtenemos el ángulo en J, que es 49,11, que es este. Bueno, la suma total de las longitudes de las cerchas fue de 35.23 metros, de los componentes de la cercha, perdón. Entonces, aquí para calcular el área de influencia. Entonces, el área de influencia es aquella área que le corresponde a cada una de las cerchas. Entonces, la longitud de la cuerda superior, que básicamente es ADG, que es toda esta distancia. em, ADG es la misma longitud AB, pero multiplicada por 6, porque cada segmento de estos son iguales. Entonces, AB multiplicada por 6. Y obtuvimos el total. La separación, que es de 4 metros, pues la del problema. Entonces, el área básicamente es base por altura. Y obtuvimos esta área total de influencia. Las cargas vivas, entonces asume una persona de 70 kilos y se expresa en newtons. Las cargas muertas, entonces hay varias. Para ello comenzamos por el mismo peso de la cercha. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Con la longitud total de la suma de todos sus componentes de una cercha, multiplicada por su densidad lineal, que la obtenemos de la tabla, que es de 4.6 metros por kilogramo. Entonces multiplicamos por 2 porque se utilizan dos, no va a ser solo este ángulo, sino va a estar empalmado con otro igual.
2 por la longitud total, por la densidad y por la gravedad. Entonces obtenemos la longitud en newtons. Eh, para calcular, estamos con cargas muertas. Entonces vamos a calcular el peso de las tejas. Se escogió una teja número 5 que tiene una longitud de 1,38, un ancho de 0,87 y un peso de 15,92, de acuerdo a la tabla de Ternit de la cual se da la cita. Eh, Se calcula el número total de tejas, que es igual a dos veces por cada ala, porque por un ala y por la otra, y aquí van a ir las tejas. Entonces, dos por el número de tejas a lo largo y el número de tejas a lo ancho. El número de tejas a lo largo por cada pierna es igual a la longitud de la cuerda superior dividido la longitud útil, que la obtuvimos de la tabla. Entonces dividido 1,38 se aproxima a 4 tejas. Y el número de separación, el número de tejas a lo ancho es la separación dividido el ancho útil, que lo tenemos de acá, nos daría 4,6 tejas. Entonces el número de tejas por cercha son las dos piernas, ¿sí? Por 4 tejas a lo largo, por 4,6 a lo ancho, obtenemos 36,8 tejas. Entonces el peso total de las tejas vendría siendo el número de tejas por el peso de cada teja, que es 15,92 que obtuvimos de la tabla, y por la gravedad, lo obtenemos en newtons. Las correas de amarre, entonces el número de correas se calculan por el número de tejas por pierna de- a lo largo y se le suma uno. Entonces serían 5 correas. Las correas tienen un peso de 5 kilogramos por metro, porque son varillas de acero. Entonces la longitud de las correas sería dos veces por el número de correas por la separación, que son 4 metros. Entonces el peso total de las correas sería 1962 newtons, que sería la longitud de las correas por el peso por la gravedad. También se calcula la fuerza ejercida por el viento. Entonces, con base en la densidad del aire y una velocidad del viento de 10 metros sobre segundo, por medio de esta fórmula obtenemos la presión dinámica en newtons, que es 59,5. Pero esta es por unidad de área. Entonces, multiplicamos por el área ob- obtenida de influencia y nos da 2.473 newtons. Entonces, en total, la carga muerta es igual al peso de la cercha, al peso de las tejas, al peso de las correas y la fuerza ejercida por el viento y nos da 13,35 newtons. Y la carga total sería la carga viva más la carga muerta, 42 newtons. Listo. El cálculo de la fuerza sobre cada nodo, entonces sabemos que son 42 kilonewtons eh, de carga total y el número de nodos, donde n es el número de nodos en la cuerda superior. Entonces, la fórmula nos dice que es 7 menos 1, o sea que obtenemos una fuerza de 7 kilonewtons por nodo, pero como estos dos están compartiendo la carga, entonces dividimos esos 7 en 2 y entonces en A y G sería de 3,5 newtons. Entonces aquí ya están ubicadas todas las fuerzas y todas las distancias. Comenzamos entonces para ya, para saber, para calcular las tensiones sobre cada uno de los elementos de la cercha y en cada punto. Primero tenemos que hallar las reacciones. Entonces sabemos que la sumatoria de las fuerzas son en cero, tanto en X como en Y. En X no tenemos fuerzas horizontales y en Y sería la reacción en A y la reacción en G. Y estas vienen siendo por la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre la cercha, que son 42 newtons. Y para determinar cada una de estas, entonces aplicamos un momento en A para que nos anule esta fuerza. Y como cada una de las fuerzas que están actuando perpendicularmente a este punto es de 7 newtons, entonces hacemos la sumatoria de las distancias
factorizando el 7 y excepto esta de 3,5 newtons, que es la fuerza al otro lado en G, por la distancia hasta allá, que es 9 metros, menos GY, porque hicimos en sentido de las manecillas de reloj positivo, GY iría negativo, por 9 igual a 0, despejamos, obtenemos que es 21 newtons, sustituimos aquí y entonces AY y GY, cada uno es de 21 newtons. Em, entonces comenzamos por el nodo A, asumimos, sabemos que hay una fuerza de 3,5 vertical hacia abajo y una de 21,92 vertical hacia arriba. Asumimos estas fuerzas a tensión AB y AL de los elementos AB y AL. Obtuvimos a 30 y menos 35, por lo tanto AB está con presión, por lo que está negativo. Hacemos en el nodo L. Entonces en el nodo L, como se ve acá, están estas tres fuerzas a 90 grados. Aquí están LB, LK y AL. Como ya conocemos AL, entonces despejamos y tenemos LK. Y como LB no tiene carga, entonces simplemente actúa como un elemento de amarre. O sea, básicamente la fuerza de 7 newtons que cae aquí se está dividiendo en estos dos elementos y este no está soportando fuerza. En el punto B, entonces tenemos ya varias fuerzas, tenemos 5 fuerzas, de las cuales ya conocemos 3. Entonces se nos plantearon dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo resolvimos por matrices y nos da que BC y BK, BC y BK, BC está a compresión, 28 kilonewtons, y BK también está a compresión, 7 kilonewtons. Y lo mismo hicimos en el punto K, donde actúan las fuerzas CK, LK, BK y JK. Como ya conocemos la fuerza BK y la fuerza LK, entonces hallamos las otras dos y obtuvimos JK 24 y KC 3,5. Lo mismo en el nodo C, en el nodo C, entonces hallamos las fuerzas CD y CJ también. eh, en este voy a explicar cómo se hizo. Entonces, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en X, comenzamos por la componente BC. Entonces, como BC está vertical, como estamos en X, perdón, está horizontal, la componente en X está hacia la izquierda, entonces la tomamos negativa por coseno de 30 grados. La fuerza CD, que está hacia la derecha, sería positiva, coseno de 30 grados. La fuerza CJ, que está positiva también por coseno de 49,11. Sustituimos, igualamos a 0 y pudimos hallar CD, que es 21 kilonewtons negativo, es decir, a compresión. Y no hay más fuerzas porque en X, porque esta de 7 y CK están en el eje Y. Ahora sí en el eje Y, entonces comenzamos por BC. Como BC va hacia abajo, entonces es negativa. Su componente la hallamos vertical, la hallamos con seno de 30, menos 7 kilonewtons, que va hacia abajo, menos CK, que va hacia abajo, más CD positiva por el seno de 30 grados, menos CJ, que va negativa hacia abajo por el seno de 49,11. Despejamos CJ y menos 9,26 kilonewtons. Similar procedimiento hicimos para el nodo D y hallamos las fuerzas. Esta es la tabla de resultados ya. Los valores negativos nos indican que esos elementos están trabajando a compresión. Mi nombre es Laura Bernal, soy estudiante de Ingeniería Industrial y junto al compañero Lorenzo decidimos presentar el proyecto. Voy a explicar la fase 4 realizada
en esta oportunidad. Entonces vamos a tener en cuenta que el problema nos dice que se construirá con un perfil de acero estructural, la Sercha-Hauer que nos correspondió, y el ángulo de piernas iguales es el L64 por 64 por 4.8. Entonces los datos los vamos a encontrar en esta tabla para poder resolver los ejercicios de la fase 4. Entonces, con respecto a la referencia de ese perfil laminado en acero, como lo dice esta tabla, para el espesor de 4.8 milímetros, tenemos que el área en milímetros cuadrados es 581 y en el eje XX encontramos esta medida que la vamos a necesitar en algún momento, 0,223, y la medida es 17.4 en X o Y. Entonces vamos a empezar hallando el centroide del perfil compuesto por los dos ángulos. Entonces, para el perfil derecho tenemos que el área en milímetros cuadrados es 581, igual para el perfil izquierdo porque son dos piezas iguales. La distancia a su centroide en X es 17,4 como lo tomamos de la tabla y lo representamos en este diagrama de esta forma. Entonces, para hallar la distancia a su centroide en Y en milímetros, entonces vamos a tener en cuenta que para hallar el centroide se debe tomar un eje horizontal como referencia, en este caso X. Entonces la medida que se calcule será desde el eje X hasta el eje centroidal. Entonces el centroide en Y queda en la mitad de los dos. Y en la mitad de la altura del eje de referencia. Entonces el valor calculado para ese centroide va a ser 0. Entonces, alimentando la tabla, colocamos los valores aquí, tanto para el eje, para el perfil derecho como para el perfil izquierdo, va a ser 0. Entonces, ya en el centroide X, vamos a colocar a área por el valor de Y va a ser 0 porque los valores multiplicados por 0 me va a dar 0. Y con respecto a Y, el valor va a ser 581 por 17,4 y obtenemos el valor de 10.109,4 positivo para el perfil derecho y negativo para el perfil izquierdo. Y esto hace referencia a que para el perfil derecho el valor está en la parte de arriba del eje X, por eso es positivo, y para el perfil izquierdo va a estar en la parte de abajo, por lo tanto el valor será negativo. Reemplazando la formulación que utilizamos para hallar el centroide, entonces como tenemos un valor en 0, el valor tanto para X como para Y me va a dar 0. Entonces coincide con que el centroide en Y va a ser 0. Para ambos ejes va a ser 0. Bueno, para hallar el momento de inercia del perfil compuesto con respecto a su centroide, el momento de inercia del perfil compuesto con respecto a su centroide es igual a la suma de momentos de inercia de cada perfil. Con respecto al eje X, tenemos que el momento de inercia con respecto al eje X es igual al momento de inercia del eje X izquierdo más el momento de inercia en X del perfil derecho. Entonces, ¿dónde? Ya lo explicamos acá.
momento de inercia del perfil izquierdo con respecto al eje centroidal X del perfil compuesto, y para el derecho, momento de inercia del perfil derecho con respecto al eje centroidal X del perfil compuesto. Vamos a aplicar el teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos. Para el, para el perfil izquierdo y derecho, tenemos que el momento de inercia de X izquierdo más A por Y al cuadrado, área por Y al cuadrado, y lo mismo tenemos en la misma formulación para el perfil derecho. Entonces, ya aplicando la formulación, tenemos que el momento de inercia de nx para el eje, para el perfil izquierdo es igual al momento de inercia en x para el perfil derecho. Según la tabla tenemos este valor, que es 0,223 por 10 a la 6 milímetros a la 4. A en este caso sería el área del perfil, que es 581 según la tabla, y Y sería la distancia en Y entre el eje centroide del perfil y el centroide del perfil compuesto, que es igual a 0. Para lo cual reemplazamos en el tema de Steiner o teorema de los ejes paralelos, aplicando la formulación, y entonces sería el momento de inercia en X sería igual al momento de inercia en X del perfil izquierdo más área por el centroide al cuadrado, más el momento de inercia en X del perfil derecho más área por el centroide al cuadrado. Reemplazamos los valores, realizamos las operaciones y esto nos daría 4,46 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. En el siguiente, entonces, con respecto al eje Y, sería momento de inercia en Y es igual a momento de inercia Y izquierdo del perfil izquierdo más el momento de inercia en Y del perfil derecho. En el teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos aplicamos la misma formulación, la misma figura de la formulación anterior, solamente que cambiamos X por Y por X al cuadrado. Entonces esto significa que el momento de inercia en Y del perfil izquierdo con respecto a su eje centroidal en Y, y el momento de inercia del perfil derecho con respecto a su eje centroidal en Y también. Tanto en el perfil izquierdo como en el derecho. Aplicando ya el reemplazo teniendo en cuenta los datos que teníamos antes y aplicando ya la formulación como tal, vamos a tomar que X es igual a 17,4 milímetros. Entonces reemplazamos en el teorema de Steiner aplicando también la misma figura anterior, sumando las dos fórmulas, y cuando reemplazamos los valores obtenemos que el momento de inercia en Y es igual a 797.812 milímetros a la 4. Seleccionamos el menor momento de inercia, que en este caso es con respecto al eje Y. Entonces tenemos que es 4,46 por 10 menos 7 m a la 4, que fue lo que obtuvimos en este ejercicio, que fue ya en este ejercicio.
¿Para qué vamos a tomar este valor y ahora el área del perfil compuesto que nos va a dar 0,001162 para poder realizar la siguiente tabla en el siguiente ejercicio? Entonces aquí tomamos el área que vale por 2 porque son las dos piezas, nos da en milímetros cuadrados y convertimos a metros cuadrados. Entonces nos da 1162 milímetros cuadrados, el total del área de las dos piezas, y lo convertimos a metros cuadrados quedando 0,001162 metros cuadrados. Para calcular el esfuerzo admisible, entonces el esfuerzo admisible es igual a fuerza sobre el área. Entonces, en los nodos gemelos tenemos que en el ejercicio anterior nos había dado estos resultados, viendo que algunos nodos están en compresión y otros en tensión, otros son elementos de amarre. Entonces, con el dato que teníamos anterior del área en metros cuadrados, que lo obtuvimos aquí, lo colocamos para todos los nodos y el resultado es el valor de la fuerza en kilonewtons dividido entre el área en metros cuadrados, obteniendo estos resultados en megapascales. Entonces, para los nodos AB y FG, entonces nos va a dar menos 30,12, en el siguiente 26, 0,8 y así consecutivamente, realizando la misma formulación para todos los nodos. Ahora, los elementos en tensión, el esfuerzo admisible, como lo decíamos antes, es igual a la fuerza por área y el valor del factor de seguridad Fs es igual, esto es igual a el esfuerzo, o más bien la resistencia de fluencia sobre el esfuerzo admisible. Entonces, para poder sacar los cálculos de esta tabla, ya teníamos el valor de la fuerza en kilonewtons, el valor del área en metros cuadrados, el valor del esfuerzo admisible y, según la tabla que tenemos para las propiedades típicas de materiales seleccionados usados en ingeniería, la cedencia es de 250 megapascales. Entonces, para todos los valores para todos los nodos, vamos a colocar 250 megapascales y entonces se calcula el valor del factor de seguridad Fs, que es igual a el valor de la cedencia, la resistencia de fluencia sobre el esfuerzo admisible. Entonces tenemos los resultados para cada uno de los nodos y como su esfuerzo admisible es cero, es un elemento de amarre, entonces simplemente no se calcula para él. Y como vemos acá, el factor de seguridad supera el número 3, que es, si tuviéramos un número acá menor que 3, tendríamos que hacer recálculos y volver a evaluar qué estamos calculando, qué estamos teniendo en cuenta mal, que no va a tener esa cercha un factor de seguridad apropiado para el uso que vaya a tener. Entonces tendríamos que recalcular y tener en cuenta los valores que se van que sean apropiados para que esa cercha resista lo que tiene que resistir para lo que se necesite que sea construida la cercha.